Bienvenido, Santiago, muchas gracias. Quiero que todos, por favor, activen la cámara para que Santiago vea con quiénes está hablando, que hay Sí, seres mejor. humanos Sí, sí, por detrás de favor, estas no. pantallas. Sí, bastante necesario. Hola, chicos. Y bueno, se los presento. Hola. Santiago Ramírez es otra de esas personas que con mucho orgullo invito a esta clase porque también es comunicador social, periodista de su casa de estudios. Exactamente la misma formación de ustedes y bueno, quisiera empezar yo preguntándole a Santiago en qué momento se decidió por esta manera de comunicar y de contar historias. ¿Cómo fue Pues ese proceso? digamos que eh, yo como fotógrafo me ha preguntado muchas veces en qué momento decidí interesarme por esto, porque no lo tenía muy claro. Cuando yo estaba ya en la universidad, yo ya tenía, digamos, como ya había desarrollado, digamos, un gusto, una pasión, que es lo primero que uno tiene que tener desde el primer semestre. Pero digamos, sin embargo, haciendo un poco un back, yo sí siento que fue un poco como un caso también temprano, porque pues cuando yo era ya chico, pues yo ya hacía retratos de mis amigos solamente por molestar con una cámara compacta. Entonces eso es como haciendo un back, yo diría como que ese puede ser un comienzo. Y esas fotos las tengo, de hecho, y todavía hablo con mis amigos y les muestro las fotos y les digo, vea cuando teníamos 12 años. Entonces, también interpreto como que la fotografía no tiene que comenzar como en uno, como uno viéndose como una super persona con unos equipos gigantes y con casco y gafas que sale a retratar un montón de cosas, sino que puede comenzar como algo más sencillo, o sea, no, el fotógrafo no tiene que ser tampoco como ese superhéroe de la visión. Entonces, después de eso creo que en la universidad siempre hice fotografía, siempre, así no tuviéramos clase de audiovisuales en el semestre, siempre fue como un interés mío. Sin embargo, no tenía todavía como las herramientas para desarrollar proyectos de largo aliento, digamos. Entonces, ya creo que en el semestre en el que están ustedes uno hace pues el semillero, que yo le hice pues en fotografía documental, y ahí fue cuando yo hice mi primera serie, que fue con unos campesinos de Mochuelo Alto que viven cerca al relleno sanitario Doña Juana. Entonces fue un trabajo que hice durante un año. Yo nunca, por ejemplo, en mi vida había hecho un trabajo durante un año, no sabía qué era eso. Y entonces después de eso entendí un poco que o sea, uno puede hacer una fotografía buena, ¿sí? Cualquier persona en el mundo puede hacer una fotografía buena, pero los fotógrafos somos los que podemos contar una historia a partir de varias fotografías y que cada fotografía cuente lo necesario para entender un universo. Entonces, yo creo que fue ese más o menos el comienzo, y creo que la universidad un poco como que potenció esa idea que yo quería. Y digamos, Santiago, una cosa de la que yo hablo bastante aquí en esta clase es de la tiranía de la palabra, ¿no? Hemos sido educados a través de las palabras, siempre nos han puesto a leer, siempre nos han puesto a escribir. Y digamos, un proceso sobre el que a mí me gustaría que usted les cuente es sobre esa relación entre, digamos, ahí sí, le estoy pidiendo algo complejo, como pensar en un poquito que les cuente cómo es el proceso, que es bastante rápido cuando uno está en el campo de la idea que uno tiene a obtener un resultado en medio de las circunstancias del mundo real, que son, jamás se van a detener para que uno haga algo, ¿no? O sea, las cosas están pasando, pasan y tengo que tener cierta agilidad. ¿Cómo se instala usted, por ejemplo, en lo del paro? ¿Cómo se instala uno en esa situación y cómo hace para procesar rápidamente las ideas que puede tener cuando ve cosas haciendo trabajo de campo como fotógrafo? Bueno, digamos, hablando puntualmente de descubrimiento del paro,
uno tiene que estar, bueno, hay que siempre tratar de que en esas situaciones he estado, por lo general, estaba acompañado, muchas también estuve solo, entonces estar solo también dificulta un poco la cosa porque es mejor tener cuatro ojos que solamente estar con dos. Entonces como que a veces uno en compañía encuentra como alguien que le va diciendo a uno como, oiga, vea, está pasando algo aquí, entonces uno también se está avispando. Pero cuando uno va solo, es más, yo no sé, lo definiría un poco como el olfato periodístico, que uno no sabe bien qué será el olfato periodístico, pero es un concepto bastante rayado, pero que igual me parece que funciona bastante. O sea, en definitiva hay periodistas que tienen buen olfato, hay fotógrafos que tienen muy buen olfato, como ustedes pudieron ver, por ejemplo, Esteban, que es el primer fotógrafo que aparece en la serie El Paro. Él tiene muy buen ojo para detectar las escenas, sobre todo las violentas, que era también una crítica que le hacíamos a él, pero no importa. Entonces, digamos que en esos momentos, no sé si esté bien como hablar un poco como de la parte técnica. Tendría que hablar un poco de eso porque, pues no sé, Dale, como que dale, me iría dale, también un dale, poco por claro, ahí. claro, Lo que pasa es que buenísimo, no me dale. gusta tanto hablar de la técnica porque la técnica es una cosa que uno aprende rápido, ¿sí? Pero entonces lo primero es que uno tiene que tener claro bien cómo estoy exponiendo y qué es lo que quiero. O sea, también yo soy fiel de las dos vertientes. Soy fiel de que tengo que tener en mi cabeza la imagen antes y como tengo la imagen antes, entonces puedo cuadrar muchas cosas. Entonces digo, bueno, quiero hacer un barrido, pues entonces yo sé que ya va a pasar la escena. No ha pasado todavía, que es curioso, pero uno sabe que va a venir una escena. De eso quiero que hables, de eso quiero que hables, es que es una cosa muy absurda porque es un instante en el tuyo en que algo va a pasar y cuadran obturación y cuadran diafragma y wow, sí, eso quiero que construyas ese instante, que es un instante, en Es realidad un es un instante. instante cuando uno está en el campo, ¿no? Es totalmente un instante, sobre todo en la reportería gráfica pasa mucho. Quiero que entendamos también un poco como qué es reportería gráfica y qué es fotografía documental, porque no siempre son lo mismo. O sea, pueden ser lo mismo, Ujú. pero no siempre son lo mismo. No, Entonces, digamos que una contiene a la otra, sí. para hacer la claridad, una contiene a la otra, sí, dale. Entonces, digamos, soy también partícipe de ver que hay momentos donde yo puedo ver la escena antes de que pase, levantar la cámara y obturar en el momento en el que pasa, pero es que la fotografía tampoco es que sea perfecta. Y hay que entender también que la fotografía está llena de errores y el error es maravilloso. Y de hecho, voy a poner ahora teórico, cuando digamos leemos, por ejemplo, a Roland Barthes en la cámara lúcida, él se refiere, pues él se refiere a cuatro palabras, ¿no? Eh, que son el spectator, el operator, el punctum, y se me olvida otra, pero vamos a hablar del punctum. Entonces, cuando él habla del punctum, el punto en la fotografía, él se refiere precisamente a que no todas las fotografías nos llaman la atención a nosotros por igual. Hay fotografías que me llaman a mí la atención y fotografías que les pueden gustar a ustedes y a mí me pueden parecer una cosa que nada que ver. Roland Barthes dice que el punto muchas veces se debe al error, a que el fotógrafo captura preciso en el momento adecuado, en el segundo, en el instante decisivo, como diría Henry Cartier-Bresson, pero eso no es que sea algo del fotógrafo, eso es algo que pasó justo en el momento, eso no es algo que el fotógrafo dijo, no, yo sabía que esto iba a pasar en este momento, no, justo en el momento en el que capturas pasa algo, pasa una magia, pasa algo extraordinario, y eso queda en la fotografía y puede ser el valor más grandioso que pueda tener la fotografía. Entonces también hay que tener suerte, pero esa suerte puede ser como una especie de búsqueda, uno puede buscar la suerte, uno puede buscar el momento en el que uno diga, tengo estos elementos y justo cuando ya compuse todos estos elementos apareció algo grandioso que le dio un valor añadido a la fotografía. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, o sea, y sobre todo si uno está en un espacio, dependiendo también del espacio, porque uno no siempre puede tener la cámara y disparar a diestra y siniestra. Si uno está en una marcha, está bien, porque es que en una marcha uno está en un ambiente donde el colectivo de las personas que están, más los policías, más todo el mundo, más los observadores, entienden que está pasando algo. ¿Sí? Y hay varios fotógrafos, entonces todo el mundo está como en la escena pendiente mirando de qué hacer, de qué tomar.
y la gente se deja fotografiar. Pues en las marchas es muy fácil que alguien se deje fotografiar. Pero entonces pasa, digamos, en otros proyectos, cuando ya pueden ser más personales o cuando uno es el único fotógrafo que está, hay que tener también cuidado un poco de que uno no puede llegar como Pedro por su casa a levantar su cámara y decir, hola, soy fotógrafo y hagamos fotos. No, creo que no es tampoco como la medida. O sea, uno tiene que tener, no existe una ética del fotoperiodismo, digamos, no existe una ética de la fotografía, pero sí existe que cada fotógrafo tiene su ética. Entonces, cada uno, el que quiera ser fotógrafo, pues lo irá como desarrollando y se dará cuenta cómo pueden ser sus procesos. Digamos que una cosa sobre digamos, este primero en efecto es un trabajo como el que tú mencionas, donde uno, pues generalmente es que te encargan ir a un sitio a hacer algo y muchos están haciéndolo. Pero también vimos trabajos que son mucho más personales, donde se requiere un trabajo previo que puede tener mucho tiempo o puede tener media hora, pero en las que es evidente que hay una relación con los personajes. Eh, Quisiera que le hables a los chicos de eso, de cómo establecer relaciones con los personajes, cómo lo haces tú, en fin, eso, la relación con personajes, cómo se maneja. Uno, yo creo que tiene que ser muy sincero eh, y yo creo que, pues, o sea, no sobra nunca decirle a la gente uno qué está haciendo, porque es que si uno no le dice a la gente uno qué está haciendo y para qué lo está haciendo, pues genera desconfianza, de pronto te pueden decir algo, entonces es como que no lo veo, no veo como un camino, no presentarse y no ser sincero con las personas a las que uno está retratando. Las mejores fotografías para mí, para Santiago Ramírez, el pequeño ser humano en el inmenso cosmos, las mejores fotografías siento que son cuando el personaje retratado sabe que ahí está la cámara. Es sin lugar a dudas, o sea, es como que no existe para mí ninguna excepción a eso. Entonces, digamos en estos dos proyectos, hay dos proyectos personales que les mostré. Uno muy reciente que es Barrio Tricolor y el otro que es Fluido de tu Ruido. Fluido de tu Ruido, quisiera, pues de pronto comencemos por ahí. Es un trabajo que yo comencé hace 3 años, entonces para que vean un poco también que esto no es como que es un fin de semana ir a tomar fotografías a un bar y ya me encontré, no. O sea, estos son 3 años en donde yo comencé sin siquiera saberlo, por ejemplo. El día que yo siento que comencé con Fluido de tu Ruido fue un día que estábamos en el barrio Santa Fe, en una fundación que yo estaba trabajando para semana y yo tenía que hacer unas fotos y dije, bueno, está bien, yo voy a hacer las fotos. Y apareció una cantante argentina trans que tocaba la guitarra de manera espectacular y que cantaba. Y le hice una foto. Al fondo se ve unos edificios, pues desde la ciudad, se ve el de la vivienda y se ven otros edificios. Y me pareció una foto lindísima. Pero yo la dejé ahí. Yo dije, puede ser una foto lindísima y ya. Sin embargo, después de eso, yo dije, pues, ¿por qué no seguir intentando? Yo había encontrado, para ese tiempo, no había muchos eventos de drag queens como los hay ahora. Eso también es chévere, es algo que también he visto a partir de mi trabajo. Entonces, empiezo a encontrar estos eventos y empiezo casi como que a rogar, como por favor, déjenme entrar a tomar fotografías. Como que yo soy un ser humano que no, nadie me va a pagar por esto, yo hago fotos pues porque a mí me gusta. Y cuando empiezo a conocer la gente, ellos también me empiezan a conocer a mí. Yo les digo, ven, te quiero hacer una foto. Empecé a conocer a Johnny Bergoni, empecé a conocer a Fantasía Salvaje, empecé a conocer a muchas de las drag queens de esta ciudad, empecé a conocer a Organza. Entonces, todas estas personas me las empiezo a encontrar en las fiestas. Yo solamente después de un tiempo, después de ir a estos espacios, en el que ya incluso ya las personas me conocían, entonces decían, ah, sí, como que tú le tomas fotos a las drag queens, entra, y ya no pagaba. Y entraba y, y ya las personas ya sabían que yo les hacía fotos y ya posaban con una naturalidad
que no era como al principio. Al principio yo era como, bueno, está bien, hagamos unos retratos tipo moda, párate acá, párate aquí, que yo no sé qué. Pero ya después, como me tenían tanta confianza, como ya sabían quién era yo, pues sencillamente solamente me veían y sin que yo les dijera nada empezaban a posar, a modelar, y yo solamente levantaba mi cámara y ya. O sea, es como una respuesta que se vuelve súper, súper amable y digamos como que se vuelve uno abierto. Entonces es importante darles a las personas las fotografías, es importante que les muestres tu trabajo. Es Yo tengo importante, una pregunta. sí. Digamos, decías Dale. que es importante que para ti las mejores fotos eran en las que la persona sabía que la cámara estaba ahí. Ujú. Pero ahora mencionas la naturalidad. Digamos, cuando una persona sabe que le están tomando fotos, lo están grabando, puede que actúe de diferente forma y le quite esa naturalidad. ¿Cómo es ese contraste entre actúo de esta forma eh, o, o omito algunas cosas que son naturales mías en función de que me están grabando, de que me están tomando fotos y que a la vez se vea natural? Sí, digamos, volvamos otra vez como a Roland Barthes, que es cuando él habla de que cuando él hablaba, por ejemplo, de que a él le tomaban muchas fotos y que preciso que cuando él sabía que le estaban tomando fotos y se veía luego la foto de él, se veía irreconocible, porque él definitivamente él cambiaba su gesto, cambiaba su naturalidad y se ponía una especie de máscara. Sin embargo, esa máscara yo creo que sí se puede caer precisamente cuando uno empieza a ser constante con las personas, a decirles, yo ya he venido tomando fotos desde hace 3 meses, 3 meses que luego son 6 meses, que luego es un año. Entonces, cuando uno empieza a ser constante en ese sentido, se vuelve, o sea, la naturalidad vuelve a salir a flote, pero sin embargo ellos ya saben que ahí está la cámara, o sea, la importancia de hacer sentir al personaje que la cámara está ahí, pero que el personaje ya no tiene ninguna necesidad de ocultar nada, sino que es así el personaje y se olvida prácticamente que uno está, entre comillas, porque sin embargo sabe que uno está ahí, es importante, o sea, es importante llegar a ese punto, al punto en el que el personaje entiende que la cámara está apuntándole, pero que igual no tiene ningún inconveniente con ser quien es. Entonces eso es un trabajo que uno tiene que hacer no tomando precisamente fotos, uno puede conversar con la persona. De hecho, les sugiero mucho que conversen con la persona. O sea, mucho es, pregúntenle de cosas banales, tómense una pola, no sé, compartan la vida. No es solamente utilizar a la persona como un objeto para uno hacer un proyecto personal y ya. O sea, construyan también relaciones con las personas a las que desean fotografiar, si esas personas lo desean. Hay personas que no lo desean, pero que igual aceptan ser como son frente a la cámara. Entonces, eso es un desarrollo que tal vez no se ve en el momento en el que uno está siempre como trabajando con la cámara arriba, sino que uno también tiene que hacer fotografía sin la cámara, como bajando un poco la cámara y hacerse sentir, ¿no? Como hacer un poquito de presencia y decir, yo estoy acá, yo soy el fotógrafo y conversas con la gente. Jason había levantado la mano hace un momento y yo estaba monopolizando. Jason, ¿quieres preguntar? Sí, no es que pues me pasó por la cabeza cuando él dijo que uno tenía como que tener presente la escena o como pasar la imagen en la cabeza antes de tomarla. Pues a mí me surge la duda sobre cuando se trata de un contexto desconocido. Digamos, en mi caso fue el paro del 21 de noviembre porque yo antes había asistido a marchas, pero nunca había asistido a algo tan heavy como lo que se podía presentar allá. Entonces, sí, mi intención era ir a tomar fotos, pero yo no sabía en sí qué iba a pasar. Sabía que la policía se iba a poner loca, como siempre, pero no sabía en sí. Entonces, ¿cómo se manejaría o cómo lo manejarías tú en ese contexto donde no sabes bien de lo que va a pasar? O sea, ¿cómo manejo yo visualizar una imagen que todavía no está pasando, pero que va a pasar en un contexto donde es desconocido para mí? Sí, exacto. Sí, ese digamos, es un punto también difícil, pero yo creo que eso se desarrolla con disciplina. O sea,
Y la disciplina me refiero a que uno también tiene que hacer fotografía también un poco como para entrenarse. Entonces, es como estar atento a cada situación en donde pueda aflorar la vida, ¿no? Entonces, y puede ser minúscula, puede ser de verdad un acto bastante pequeño, bastante insignificante incluso, pero uno como fotógrafo le puede dar un gran significado. Entonces, yo creo que dar una mirada, como hacer un barrido en la situación nueva no está mal, pero entonces yo creo que es también una construcción del mismo fotógrafo, o sea, no es como que yo llego a una situación nueva y ya, y como es una situación nueva, entonces no sé cómo actuar para encontrar la foto en el momento preciso. No, yo creo que es más un entrenamiento, o sea, es como decir, o sea, uno tiene que perder muchas fotografías buenas, o sea, uno le tiene que dar piedra a perder una fotografía buena, o sea, uno tiene que emputarse y decir, güey, madre, tengo una foto buena y por andar exponiendo como no era, por andar eh, fumándome un cigarrillo, perdí una foto y uno tiene que emberracarse por eso. Entonces uno tiene que, creo que es disciplina, la verdad creo que es un poco como disciplina, de ser frecuente, digamos, trabajando y buscando momentos así. O sea, yo a veces, digamos, pues todavía incluso en cuarentena salí un poco con la intención de buscar al menos una fotografía que me mostrara algún evento espectacular de la vida, del mundo, de lo que sea. Y creo que también es interesante, por ejemplo, la educación, la cultura visual que nosotros tenemos. O sea, no consigo un fotógrafo pues que no se eduque visualmente. No lo vería posible, porque es que precisamente, ahora tampoco hay que abusar de eso, pero sí hay que ser constante en ver el trabajo de fotógrafos que ya hayan pasado a la historia. O sea, en la medida que uno vea, por ejemplo, lo más básico podría ser ver del trabajo de Henry Cartier-Bresson. O sea, seguramente el man salía a dar un paseo, pero se encontraba con fotos que hoy pues hasta hoy todavía siguen vivas. Entonces, ¿cómo hacemos de alguien significante algo que sea universal para todos? Entonces, creo que la respuesta sería un poco disciplina, no tanto como que uno llega a una escena donde no sabe cómo actuar, porque cuando uno llega a una escena nueva, a un escenario nuevo, hay una foto no, sino una frase del 9, no sé si saben quién fue el 9. El 9 fue un reportero gráfico de Medellín que él se educó solo, pero fue fotoreportero en Reuters. Y él tenía una frase muy a su manera y decía, si uno levanta la cámara y toma una foto, ya tiene la segunda. ¿Qué quiere decir? Pues que si uno levanta la cámara y hace una foto y la gente no se emberraca, pues intenta hacer la segunda. Y entonces ahí ya viene el tema un poco de disciplina. Si están pasando muchas cosas, pues usted ya tiene que actuar como a su manera de cómo sea ágil usted. Al principio uno no es ágil, ya después uno ya entiende muchas cosas y ya tiene las cosas en la cabeza como para ser ágil y resolver las situaciones. Pero entonces siento que tiene que ser un poco como de disciplina. Ok, eso, ese punto de nuevo para complementar un poco, pues es el olfato, es una cosa súper difícil de pulir, ¿no? De saber dónde acomodarse cuando uno trabaja en fotovideo, en escenarios donde hay muchos colegas y uno es el que acaba de llegar, uno se empieza a dar cuenta de que el que sabe dónde acomodarse, llegue a donde llegue, ¿no? Digamos, quisiera como preguntarte sobre la noción del espacio, ¿no? En lo que vimos, hay la relación tuya con el espacio, con los espacios en los que trabajas. ¿Cómo la estableces? Sobre todo en los trabajos más personales, ¿cómo haces para tener una buena relación? Tu máquina, quién eres tú, cómo te mueves en esos espacios en donde decides hacer tu trabajo. Hay que ir antes. Cuéntanos un poco cómo haces eso para tomar decisiones, no sé, con respecto a lentes, a muchas cosas, digamos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo es la relación con los espacios? Bueno, digamos, pues, pongamos por ejemplo Barrio Tricolor, que es
Este es un proyecto que yo hice pues en pandemia, lo acabé hace la semana pasada. Fue un trabajo que hice durante un mes y empiezo un poco también como con el olfato periodístico que les decía. Esto queda a muy pocos pasos, porque ni siquiera son cuadras, son pasos de mi casa. Un barrio de clase media normal, hay unos cambuches que están ocultos, donde viven 50 personas, la mayoría refugiados venezolanos. Cuando fuimos a llevar el último día de trabajo las ayudas que me ayudó una persona que trabajé con ella en semana, ella quedó sorprendida porque me dijo, oye, ya estoy aquí, pero no veo a nadie. Y esto se ve como unas casas grandes, con gente con camionetas, con unos edificios súper altos, aquí que va a vivir gente pobre. Entonces yo, obviamente le dije, cuando dije, yo ya voy para allá, pero yo le dije, créeme que en serio es ahí. Pues claro, en efecto empezaron a salir todas las personas porque les íbamos a llevar unas ayudas y ella quedó impactada de saber que en una especie de, creo que eso es como un humedal lo que queda ahí, porque esta zona antes era un humedal, viven ahí personas y viven ahí ocultas. Entonces yo sabía que ahí estaban esas personas, pero no me había atrevido, digamos, a ir yo, o sea, a ir yo solo con mis equipos de una vez. Yo le había dicho a un amigo que siempre me acompaña, como, oiga, vayamos a ver qué pasa, y él me había dicho, de hecho pasábamos muchas veces y él me decía como, venga, entremos allá a ver qué pasa. Yo le decía, pero es que no sabemos qué nos pueda pasar porque como nadie nos ve, pues precisamente nos pueden quitar hasta la ropa. Entonces teníamos esa desconfianza. Sin embargo, la entrada creo que fue también un poco, pues creo que fui muy prejuicioso. Entonces un día también un poco como medio animado, vi algunas de las personas que vivían allí estaban ya llegando hacia la parte donde ya eran más visibles a la carretera, pues a la vía, no a la carretera, no, sino a la calle, y les comencé a hablar. Les dije como, oye, de nuevo como siendo muy sincero, pues una vez ellos me dejan entrar, yo no entro a todo el espacio completo, yo empiezo a entrar desde a poquitos. O sea, yo empiezo a conocer primero a las personas que me dejaron entrar hasta su espacio, porque como les digo, pues el trabajo se llama Barrio Tricolor, entonces así lo asumo. Hay personas, y entonces así asumo también que hay conjuntos de cambuches, porque así entiendo yo y así lo veo. Entonces, yo empiezo primero con un conjunto de cambuches que son unos 3 o 4, y luego me voy y les digo, yo vuelvo al día siguiente o vuelvo la otra semana. Entonces, a medida que volvía, yo intentaba llevarles algo también. O sea, porque es que no me parece, también es un poco difícil y hay que tener un poco de cuidado con esto. Yo no les daba algo por hacer fotografías, yo les daba algo porque yo ya quería hacerlo desde antes. Pero entonces yo era solamente yo solo, pero entonces igual yo trataba de siempre ser un poco como amable como ellos. No solamente les daba ayudas, digamos, también llegaba con fotografías impresas. Yo les tomaba la foto y luego a la semana siguiente les decía, mira, te tomé esta foto y te la regalo. De hecho, incluso fue un día en el que fue muy curioso porque ellos, yo les había llevado como una ropa que yo había recolectado, yo era como 2 bolsas, y yo dejé la ropa y dijeron, ah, sí, la ropa, y trajo las fotos, y yo, ok, como que les gustaban más las fotos. Entonces dije, bueno, está bien, sí, también traje fotos. Entonces, como que en la medida de eso, el espacio es también como entrar como una casa. O sea, hay que entender que es el espacio de ellos. Cuando si yo fuera a ir a la casa de alguno de ustedes, yo no llego y me subo a los cuartos de ustedes y me acuesto en su cama. No, no hago eso. O sea, es como entrar de a poquitos. Yo primero conocí unas personas, les hacía fotos ahí y ellos también van difundiendo entre ellos. Entonces, hay personas que definitivamente no se dejaron tomar fotografías. Entonces, luego, cuando empiezo a entender el espacio y empiezo a ver que quiero mostrar cómo este barrio queda en medio de unos barrios que todo el mundo los vería normales, pero este es un barrio que está como oculto. Entonces también como que la muestra que yo intento hacer, empiezo a hacer unas tomas que también son muy pasivas. Por ejemplo, ustedes pueden ver paisajes donde se ve mucho verde, pero al fondo se ve una construcción o se ve una grúa, o bueno,
no se muestra en este trabajo, pero también se ve hay una fotografía donde se ven unos planos con muchos verdes y al fondo se ven conjuntos residenciales. Entonces también interpreta así como que el espacio de alguna manera es para un fotógrafo es como un insumo en donde uno tiene que entrar de a poquitos y ver qué le funciona y qué no. Hay cosas que definitivamente no funcionan, hay cosas que uno puede repetir y repites siempre y cuando aparezca algo que en las dos fotografías que uno tenga del mismo espacio pues haya algún elemento diferenciador. Por ejemplo, alguien hablaba, comentaba de la silla. Entonces, en una aparece obviamente la silla con un perrito, que me pareció pues una imagen que me pareció bonita, por eso la hice, pero en otra aparece la misma silla enfocada y luego dos pelados con dos palos quemados hirviendo a lastimarse. Y por eso se ve en la otra fotografía como la herida ahí que se causan. Entonces veo también un poco el espacio como una manera, no sé, como de buscar qué escenas me sirven. O sea, es un elemento que no siempre se tiene muy en cuenta, pero, pero siempre hay que tener presente de que el espacio no, nos va a brindar también como la manera de contar una historia. Antes yo usaba un 18, que me acuerdo que la profe me preguntó por qué óptica usaba. Antes usaba un 18, pero nunca usé el 18 en esta. El 18, pues, ustedes saben, es un objetivo pues muy amplio. Intenté también llevar un 55-200 por si encontraba algún detalle que me interesara, pero solamente después empecé a ir con un 35, que fue lo que mejor me ha parecido. Me adapté muy bien a esa óptica. Entonces solamente con un 35 puedo hacer detalles, puedo contar historias, puedo hacer paisajes, puedo hacer retratos. Entonces con ese me pareció una buena manera como de realizar este proyecto. Ok. Nicole, ¿qué quieres? Yo tengo otra pregunta acerca de la rapidez y la relación con las personas que fotografiamos. Porque digamos que para estos proyectos tuviste el tiempo de crear esa relación, pero ¿qué pasa cuando un medio te dice cómo tenemos que publicar el martes? Y no sé, hay una velocidad de información en el que no tienes tiempo de crear esa relación. Sí, también quería hablar de eso y es muy interesante tu pregunta. Yo me acuerdo que hay que ser, no sé, voy a citar a otro fotógrafo, no estoy citando a grandes fotógrafos, sino a los fotógrafos a los que les aprendí en la calle. Pero Juan Carlos Sierra, cuando estábamos haciendo un especial sobre adolescentes trans, que es un fenómeno un poco raro, porque no lo vemos casi, los trans por lo general casi ya son personas adultas, él me decía, me dijo una frase un poco muy de fotógrafo, ¿no? Como que la frase era más o menos como hay que meterle psicología a la cosa. Entonces, aunque sea un poco burda la frase, es cierto, hay que meterle psicología a la cosa. ¿En qué medida? En que volvemos un poco a ser sinceros. O sea, quiero también recordar un poco a un gran profesor que se llama Alfredo Molano y creo que esta podría ser una técnica que les podría funcionar. Si yo le cuento primero a una persona mi historia, de dónde vengo yo, qué estoy haciendo, por qué hago fotografía. No voy a decirle que yo hago fotografía porque yo trabajo en un medio y porque va a ser en un medio. No, ¿por qué yo hago fotografía? De verdad, o sea, desde que salga el corazón, esa persona también va a ser abierta. Entonces, creo que en esa medida, estoy leyendo el chat aquí, a ver si hay algo importante. No, ahorita hablamos de lentes. Entonces creo que también es importante
que uno le diga a la persona, de nuevo es un poco como la sinceridad. Por ejemplo, con Jorge, el señor de la buceta. De antemano yo fui bastante sincero con él. O sea, cuando yo lo llamé, yo le dije, mira, tengo esto, estas fotografías van a ser para esto y esto y esto. Voy a ir tal día, ¿le parece? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? En esa llamada él me dijo, sí, claro, claro, yo quisiera que usted viniera, que me pueda hacer unas fotos, no pasa nada. Y en realidad esas fotos las hicimos yo creo que en 40 minutos. O sea, no fue tanto en realidad, fueron solamente 40 minutos. Fue de hecho más el trayecto en el que, en desplazarme hasta allá y regresar, que el tiempo en el que hicimos las fotografías. Pero entonces yo le decía, vamos al grano. Igual, también ustedes tienen que pensar que el mayor insumo pues es visual. O sea, no tiene nada, y ahí era también donde quería hablar sobre qué es manipular y qué no. Por ejemplo, yo le dije a Jorge como, oye, pues no vamos a esperar hasta la noche hasta que su merced se acueste en la cama y ya se vaya a dormir, pero pues, ¿por qué no te acuestas ya en la cama y me muestras cuando te vas a dormir o cuando tomas una siesta o cuando descansas? ¿Por qué no me muestras cuando vas a escoger tu ropa? Eso, ahora, quisiera que de hecho me contestaran si eso les parece que es manipulación o no. Y de nuevo yendo otra vez a lo que es la ética del fotógrafo. Hay o sea, fotografías así se han hecho un montón, toda la historia. Uno tiene también que decirle a la persona, y eso no creo que sea actuar. No creo que eso sea actuar. Porque es que El debate es duro, Santiago, el debate es duro, 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 porque en rigor, digamos, el borde de lo que es puesta en escena, pues es un borde difuso en la fotografía y en el audiovisual y en todo. El borde hasta dónde vale la pena recurrir a ese, bueno, y hasta dónde depende de los tiempos de producción, hasta dónde es ético, ¿no? exacto. Pues obvio, hay momentos en que eso es imperdonable, en que eso no se hace. Y hay otros en los que es viable y estamos en el borde entre la fotografía que es un poco escenificada, pero de nuevo la subjetividad está ahí, ¿no? Como siempre tenemos un elemento subjetivo tremendo, así estemos trabajando en la realidad, con la realidad, simplemente porque llevamos un lente y encuadramos, o sea, la realidad es más grande, me parece a mí, siempre es más grande y hay un elemento subjetivo de quien dispara, de quien obtura, que ya está implicando una segmentación, al menos de la realidad. Y luego están esos casos en los que uno da ciertas instrucciones. Y particularmente en muchos de los casos que eso ocurre, tiene que ver con los tiempos de producción. Y yo no sé, quería preguntarte, Rodrigo va a preguntar después, pero quería preguntarte si, por ejemplo, cuando empiezas a trabajar con las drags, eso es algo que va dejando de pasar. Si a lo que te referías es que al comienzo, tú lo contaste un poco, ¿no? Que les pedías pose. Y bueno, siendo tan performáticas como son, eh, si ellas de hecho lo hacen naturalmente, ellas lo hacen naturalmente, las drags son performáticas, las drags tienden a estar en escena, ¿no? Eh, y bueno, en tus fotos hay algunas en las que curiosamente un poquito se cae eso y a mí eso me emociona mucho. Cuando se logra romper ese efecto que tiene la cámara en la gente, me emociona un montón. Conscientemente, estoy de acuerdo, ellos están conscientes de que uno les está tomando la foto, pero se quitan un instante la máscara y eso es súper emocionante. No sé qué piensan los demás de eso, de la manipulación. Yo sufro, cuando hago video, pues lo mío es el video. Yo sufro terriblemente cuando me toca hacer eso, pero lo he hecho. Muchas veces he tenido que hacerlo. No tengo alternativas de producción por cuestiones de plata, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de luz, que se nos está acabando la luz y tenemos que resolver ya, también me ha pasado. Pero pues no sé qué piensan los demás. Conversemos un poco sobre eso, sobre la manipulación, sobre la puesta en escena
cuando estamos documentando visualmente el mundo, cuando estamos haciendo registro de lo que ocurre en el mundo. ¿Qué piensan? ¿Era de eso que quería hablar, Rodrigo? ¿O era otra cosa? No, iba por otro lado, pero digamos frente a eso lo que yo quisiera decir es que eh, hay, en las series de Santiago hay una cosa que me llama mucho la atención y es que hay dos formas en la fotografía que a mí no me suelen gustar, pero que en la serie muchas veces son muy pertinentes. Una es el detalle de la herida, ¿no? En el barrio, en la serie de Barrio Tricolor, ¿no? Sí que es como que uno está viendo fotos de personajes con mucha fuerza, que uno alcanza a sentir mucha empatía con ellos y de repente en esta serie Santiago nos confronta con una foto que es difícil de ver, que puede dar incluso un poco de asco, ¿no? Pero que tiene un lugar muy pertinente ahí. Y otra que tiene que ver con lo que estábamos hablando, es esta foto en la que el personaje se ve mirando a cámara, quieto, casi como una estatua, ¿no? En su contexto, que es una foto como casi que muy posada, pero que de alguna manera le dice a uno, le habla a uno de esa relación del fotógrafo con el personaje. Yo estoy aquí y vengo a tomarle unas fotos a esta gente. Y dentro de la serie me parece como muy especial. Lo que yo quisiera preguntarle a Santiago es, en la ética siempre, digamos, o sea, yo creo que es un debate que no está resuelto y yo creo que la mejor actitud que uno puede tener como fotógrafo, como videógrafo, como periodista es saber que uno siempre está expuesto a eso. Pero hay un problema ético que a mí me parece chévere mencionar aquí y es cuando las personas sobredimensionan el poder de la fotografía, las personas que uno está retratando. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que uno no, que llegue usted a cubrir un barrio o a cubrir una situación o a retratar una población y que esas personas estén pensando que esas fotos les van a dar más de lo que usted les puede dar y que sea difícil como explicarles a ellos que esto es simplemente un reportaje que usted va a hacer y que usted no va a hacer una gran denuncia o que les va a cambiar la vida? ¿Le ha pasado eso? Sí, creo que me pasó mucho con Barrio Tricolor. O sea, como que ellos veían que tal vez yo podía llegar todos los días con ayudas que yo podía recolectar de mis redes, con, no sé, con alimentos, con cosas que ellos necesitaran. Y en efecto, sí, ellos sí al principio intentaron sobredimensionar un poco y me ha pasado varias veces que las personas, pues estamos hablando obviamente de personas en situación de vulnerabilidad, que ven un poco como una especie de esperanza cuando uno llega a hacerles una fotografía. Entonces, yo trato de aterrizar un poco la cosa. Yo siempre soy como directo y digo, el mayor aporte que yo puedo hacer aquí es visibilizar esto, intentar y hacer que esto lo vea otra persona que tal vez sí los pueda ayudar. Pero no soy grandilocuente con la fotografía, o sea, porque la fotografía no salva vidas, o sí salva vidas, pero son casos contados. La del chico, la del niño que se murió en Turquía y apareció muerto en la playa, esa es una foto que podría salvar vidas porque después se hicieron leyes con eso. Eh, las fotografías de Jesús Abad Colorado que nos muestran que sí hubo reclutamiento de niños por las FARC, nos muestran que sí existió eso y está ahí, es un documento, pero entonces son casos muy, muy, muy puntuales. Y uno no puede ir por la vida haciendo fotografías para salvar el mundo, porque es que no creo que ese sea el objetivo de la fotografía. La fotografía en su humilde posición es dejar un documento. Ahora también es contraproducente porque en el mundo de la postfotografía, si alguno sabe qué es la postfotografía, se los recomendaría, que es un concepto muy, muy interesante. En este mundo de la furia de las imágenes, donde todos hacemos una imagen, donde yo puedo sacar este celular y hacerles una foto y ya creo una imagen donde estoy viendo una, dos, tres, cuatro, cuántas fotografías estoy viendo en este mismo momento.
¿cuántos de ustedes incluso no utilizan la fotografía como un lenguaje, ¿no? Entonces, como, ¿qué estás haciendo? Y le muestran los pies con las babuchas en la cama. Ah, sí, están en la cama durmiendo. Okay. Pero entonces hicieron una foto para decirles que estaban haciendo tal cosa. Entonces siento que también es un problema también que uno también incluso empieza a sobredimensionar la fotografía. Creo que uno debería ser muy sincero y decir que la fotografía no tiene todas esas cualidades que a veces creemos que tienen. O sea, tiene mucho poder, la fotografía tiene un poder increíble, 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 increíble. Pero no todas las fotografías van a salvar a las personas, entonces hay que ser muy sincero con ellos. Hay que buscar, yo creo que uno entra con las personas como con práctica, como diciéndoles, encontrando la manera que ellos escuchen lo que quieren, pero que no lo sobredimensionen. O sea, uno puede decirle a la gente, sí, te voy a hacer una fotografía y puede que salga en algún medio, pero como puede que no, o sea, puede que no vaya a pasar, pero entonces las personas cuando ya entienden que no es tan grandilocuente y dicen, ¿sabe qué? Haga las fotografías y es bacano, porque cuando uno le dice como, pues bueno, entonces uno dice, bueno, ya entrando en confianza, pues uno ya puede hacer su trabajo con calma. Entonces no está creándole ilusiones falsas a la gente, no me parece que uno tenga que crearle ilusiones falsas a la gente. Nicole, ¿qué quieres preguntar o comentar? Bueno, esta pregunta se la hice también a otra invitada, una invitada que tuvimos, y es que siempre tengo un dilema con si esto está pasando, son temas duros, es la realidad, pero en qué momento y cuál es tu límite entre informar sobre esto que pasa de estas personas en vulnerabilidad y cuando puede pasar el filtro o el límite de la pornomiseria. Quiero Sí, complementar algo, Santiago, y es que, espérame un segundo, Nicole se está refiriendo a Paula Doria. Estoy hablando con Paula en Y este mismo instante. Paula, auxilio. No, sigan. Paula, ¿qué respondiste tú? no, sino que se está refiriendo. Porque lo que pasa es que ambos coincidieron durante una época en semana, ambos estuvieron trabajando y ambos son egresados de su universidad, entonces se conocen. Y quería comentarlo porque entiendo perfectamente y curiosamente aquí tenemos otro trabajo que fue publicado en semana, como el que suscitó la primera vez esta pregunta en Nicole. Entonces, también un poco como cuando también hay un medio de por medio, ¿no? Esa misma pregunta yo la quiero ampliar a qué hacer cuando hay un medio de por medio. Por ejemplo, en el proceso de la selección de cuáles se publican y cuáles no. ¿Cómo funciona eso también? Si nos puedes contar, estaría bueno. Sí, digamos que creo que la edición de los medios sí está un poco como buscar un poco más de impacto. Y eso lo dicen así los editores, como queremos más impacto. Fotos fuertes y fotos llamativas y entonces ahí entro un poco en ese choque porque claro, o sea, el medio pues tiene que informar y no puede publicar arte, pues uno quiere poner una foto que uno le parezca en su medida responsable e informativa, pero pues uno se enfrenta a otras miradas, a otras experiencias y hay un editor, así como hay un editor que le coja uno el texto y le dice, esto me parece que no está siendo preciso, aquí esta palabra me parece que no va. Asimismo hay un editor de fotografía que te va a decir, ven, necesitamos, por ejemplo, con el espectador, vamos a sacar unas fotografías, un reportaje que yo hice en una unidad de cuidados intensivos. Ayer estábamos en ese trabajo de edición y Nelson Sierra estaba diciéndome como, ven, y no tenemos fotos como de
de planos cerrados donde se ve a la persona suministrándole medicina y yo, uy, qué fuerte, y yo sí tengo, pero no se las quería mostrar, o sea, no estaban en mi selección, no estaban esas fotos, pero Nelson quería esas fotos y yo como está bien, ya se lo va a mandar, ya va a buscar otra vez, hacer una revisión a las tantas fotografías que hice ese día para ver cuáles él cree en su visión de editor pueden entrar o no. Sí, el medio siempre tiende a ser un poco a confrontarlo a uno, o sea, pero también uno aprende eso, o sea, por ejemplo, otra manera, hoy vi una fotografía de Esteban, él fue antes a la misma UCI a la que yo fui y se ve a un señor que está desnudo, que lo está atendiendo una persona con su súper traje de astronauta, que lo están como bañando, y el señor mira hacia la cámara, hacia arriba. Yo no fui capaz, por ejemplo, de hacer esa foto, a mí no me parecía, o sea, porque yo, bueno, si hubiera sido capaz, obviamente, o sea, yo, claro que puedo entrar y hacer y enfrentarme al señor de frente y decirle, venga, hagamos una foto, pero yo en ese momento, a mí, a Santiago Ramírez, si puede llegar después Lindsay Dario y decirme, no, pudiste hacer esa foto, pero para mí, yo no fui capaz de hacer esa foto. Yo vi a un señor también de edad, pues ya viejo, que tenía coronavirus, que estaba desnudo, que estaba en una silla, que lo estaban bañando, pero yo me alejé mucho, hasta el punto de que cuando le mostré la foto a una amiga, ella me dijo como, ay, ahí está, no me había dado cuenta que estaban bañando a un señor. O sea, fue como en la segunda mirada que ella dijo como, ay, no me había dado cuenta. Es un poco también el respeto de alejarse, pero de igual mostrar la escena, no estar ahí como, hola, sí, como acercarse tanto, como que no me parece, a mí no me parece, por ejemplo, pero a Esteban sí le pareció, entonces son miradas diferentes. Respecto a lo de si uno está promoviendo un poco la pornomiseria, ahí, no sé, me quedo pensando un poco porque es que yo no le estoy diciendo, o sea, yo no sé si han visto Agarrando Pueblo, pues yo no creo que yo me sienta así, yo no le creo que yo le esté diciendo al niño, vaya y se meta a la fuente. Sí, yo no creo que yo esté haciendo eso. O sea, yo creo que, por ejemplo, Momento, van a poner chulo, perdón, van a poner Referente chulo los que difícil. ya vieron Agarrando Pueblo, por favor. Por favor, pongan chulo los que ya vieron Agarrando Pueblo. De Mayolo y esa gente. Me Sí. quiero morir, bueno, hay que verse Agarrando Pueblo. me quiero morir. ¿No la han visto? ¿Solo dos? Una pausa importantísima semana. Les mando el link. No puede ser. Eso con que se Voy a come. verlo bien. Vamos a preparar ¿Cómo, crispetas y la Jason? voy ¿Cómo a así ver. que con qué se come? ¡No! Ya les mando el link, ya mismo. Voy a apagar la cámara porque estoy usando el celular para mandarles ya el link. Es urgente. Entonces sí, yo no creo que yo me sienta como en Agarrando Pueblo, en donde se ve la escena donde le dicen a un gamín, ¿saben qué era un gamín, cierto? De los años 70. Bueno, de pronto, Gran. sí, los gamines eran los niños de los años 70. Ese es el contexto, los niños que vivían en la calle en los años 70. Entonces le decían un gamincito como, oiga, venga, vaya y se baña ahí en la fuente y le tiraban monedas. Es una parodia, ¿no? Pero bueno, no les hago más spoilers. El falso documental, sí. Exacto. Entonces, yo no creo que yo esté haciendo eso. Por ejemplo, digamos, la foto de Diego, que es el chico venezolano con la camiseta de la Selección Colombia. Cuando yo estoy los primeros días que yo fui, yo estaba hablando con la comunidad de Barrio Tricolor, los hice en un círculo con sus distancias sociales, les hice poner el tapabocas a todos y les dije, estoy haciendo esto, y los reuní a los que en su momento me tenían la confianza. Y en ese momento se aparece este chico, súper sonriente, con su bicicleta que no tenía ningún rin. Pues, bueno, sí tenía rin, no tenía era llantas. Y él se acerca y yo, pues me parece un poco impactante porque igual él se veía un poco como curioso. Y le pregunté cómo se llamaba. Y le dije, ¿te parece si te puedo hacer una foto? Y él me dice, pero necesito el permiso de mi mamá. Y le dije, ve y le pides permiso a tu mamá. Entonces él va, pedaleando en su bicicleta, luego llega con la mamá
y me dice, ¿usted qué, por qué le va a hacer una foto a mi hijo? Y yo le dije, no, pues es que le eché todo el cuento, le dije, es que yo estoy acá porque yo sé que ustedes están aquí desde hace mucho tiempo y nadie les presta atención a ustedes y ustedes los están discriminando y los quieren echar a otro barrio. Hay gente de Barrio Tricolor que vivía en el barrio donde yo vivo, arriendo en un arriendo en un apartamento, arrendaban una pieza, pero ahora la gente del mismo barrio, como entramos en una crisis económica y les tocó vivir en cambuches, ahora los quieren discriminar. Y yo les dije eso, les dije, a mí no me parece esto. Entonces también en el sentido, les dije como por el sentido en el que yo quería que la gente del barrio entendiera que ustedes no son ladrones, pues si yo estoy acá y estoy bien es porque ustedes no me están haciendo nada malo. Y luego me dijo, pero entonces hágale la foto y que salga lindo. Entonces, dije, bueno, está bien, Y se cumplió. no creo que haya inconveniente porque en Se realidad hace lo que se puede. dije, no creo Se que hace haya. lo que se puede. Dije, Diego es un niño de 8 años y el niño es divino. Cuando le dije, vamos a hacer la foto, él se puso a posar ahí y todo el mundo se totía de la risa. Y fue en ese momento en el que hice la foto. Del solo hecho de que él esté riendo, me parece que lo estoy dignificando como persona. Le estoy dando dignidad a una persona. Entonces, no. O sea, eso es otra cosa. Siempre que le vayan a hacer un retrato a una persona, nunca sobrepasen por la dignidad de nadie. O sea, y de hecho, si pueden ver, por ejemplo, las fotografías que se hizo en la Farm Security Administration, si alguien sabe qué fue la Farm Security Administration, cuando existió la crisis del 29 en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le pagó unos fotógrafos para que fueran a retratar toda la pobreza de distintos estados de ese país. Al principio, pues existieron una especie de fotografías, pero cuando uno ve el archivo de esos grandes fotógrafos, entre los que está Dorotea Lange con la mamá migrante, con sus 3 hijos al lado, uno ve que hay dignidad en esa fotografía. O sea, esa fotografía es impactante y pasó la historia, no porque nos esté precisamente mostrando miseria, sino porque vemos una persona que se ve fuerte y que se ve, pues esta palabra no me gusta casi, pero se ve resiliente. O sea, es una persona que cuando fue retratada tuvo toda la dignidad, o sea, está con toda la dignidad de su persona, de su humanidad congelada en ese momento. Incluso después de esas fotografías se usaron precisamente para que la gente entendiera y subiera el ánimo y dijera, ese que está ahí también es estadounidense, entonces vamos a subir la economía. Entonces, era más o menos como el discurso, más o menos, pero con sus variables. Pero siempre que uno vaya a trabajar con una persona y la vaya a grabar, uno tiene que tener claro que tiene que mostrar con dignidad a esa persona, sea quien sea. Aló. Gracias. Yo antes que a esta clase vengan personas que han estado donde están los que no lo escuchan en este momento. Y bueno, que cuente un poco eso, como qué relación tiene todo lo que le pasó a usted en la universidad. Y me enferma que esa señora Claudia Palacios, esa otra señora Lara, haya venido a decir de repente que el periodismo estaba hecho a perder y que esto no tenía ningún sentido. No sé, tal vez porque ya no tienen con qué pagarles los billetales que les pagaban a ellas. No sé, realmente me molesta mucho que hayan dicho eso. Entonces, para mí es súper importante que esta gente que está aquí haciendo esta vuelta de estudiar esto tenga clarísimo que el camino es enorme y que hay muchas posibilidades, y quiero que nos cuente un poco cómo fue eso, cómo empezó a abrirse el camino, porque pues usted ha estado trabajando para medios muy importantes y es muy joven. Se parece mucho a los que están aquí. Sí, la barba me da un poquito más de años, pero sí. Me alegra todavía sentirme joven, aunque ya eso se va quitando. Yo a veces no se siente tan joven. Yo empecé, pues eso fue como un poco extraño porque a mí la práctica me salió en semana. Yo no sabía que yo iba a entrar ahí. La historia es más o menos como que yo iba en un bus y alguien me llamó a mi celular y me dijo que si quería presentar la entrevista en semana, y yo dije, pues obvio,
es de los pocos lugares donde creo que hasta me podían pagar. Entonces dije como, obviamente. Pero al principio uno entra y uno dice como, no, sí, uno quiere hacer cosas grandes, uno quiere hacer cosas que tengan mucho impacto, pero al principio pues no es así, o sea, al principio de verdad es un poco, hay que chocar con la realidad, o sea, como que uno sabe que uno está en los últimos semestres, uno está súper esperanzado en hacer ya de una vez el gran periodismo que uno sueña hacer, y siempre sueñan con hacer gran periodismo, pero al principio no se daba tanto esa oportunidad porque uno tiene que demostrar que uno sí puede hacer buen periodismo. Entonces al principio me tocaba escribir, y de hecho Paula me criticaba eso, y Paula pues es mayor que yo, y me acuerdo que la primera vez que me tocó escribir, ella me decía como, pero ¿por qué no escribes sobre los vestidos de los Oscar? Y yo como, yo estudié 5 años para escribir sobre los vestidos de la gala de los Oscar. Me decía, pero es que eso también es periodismo. Entonces también yo decía como, juepucha, o sea, 5 años y estoy aquí escribiendo mi primera nota, los grandes vestidos de la gala de los Oscar. Pero si uno puede demostrarle a su editor que uno tiene una gran historia, que uno tiene un olfato y que uno quiere hacer la historia, si es buena, si tiene coyuntura, si tiene fuerza, si tiene personajes, y sobre todo si uno la puede contar bien, con elegancia narrativa, seguramente le van a dar más espacios. Entonces ese fue el espacio que de a poco yo pude ganarme de alguna forma. Entonces, después de trabajar en semana, pasé a trabajar un proyecto de semana que se llama Semana Rural, que es otra dependencia. Entonces ahí, digamos que, bueno, yo siempre pude viajar, tuve como la posibilidad de viajar a distintas partes. Esa es una serie que también les quería mostrar, pero pues no vi como como la unión de varias Comparta fotografías. pantalla, ¿Cómo? comparta pantalla, ¿qué se lo impide? ¿Eso cómo se hace? O sea, puedo ver aquí. Abajito, Abre el véngalo. documento y abajo sale compartir pantalla. Y si tiene audio o algo así, la barrita como compartir. Brenda, ¿me haces un fa? Sí, profe, ya le voy a dar el Como yo estoy en mi permiso. celular. Vale, vale. Vale, gracias. Porque yo con este celular, bueno, sí sufro con el computador, dejando compartir pantalla. Prueba, ahora sí puede. Ya puedo Santiago, y mientras arrancas, es interesante, o sea, que empezaste escribiendo. Sí, yo empecé escribiendo y después, bueno, ya después pues siempre hice también fotografías con las crónicas que yo escribía, por lo general, pues no me prestaban atención, me daban mucha libertad, a decir verdad. Creo que tenía libertad para hacer lo que yo quisiera, y yo llevaba mi cámara siempre. Entonces, como que en ese proceso yo empezaba como a llevar siempre mi cámara, hacía mis propias fotos y filmaba. Y después de un tiempo fue que los editores de fotografía me dijeron como, oiga, yo ya he visto fotos suyas por ahí publicadas. Y yo les dije que sí, pues, que a mí me gustaba mucho hacer fotografía. Entonces también como que compartía mucho con ellos. Y uno de mis editores, que era Rodrigo Rego, que o sea, no, yo sé que ustedes no conocen a Rodrigo Rego, pero Rodrigo Rego es de los mejores periodistas y cronistas que puede tener este país, y como buen cronista que tiene este país, pues no es conocido. Entonces, Rodrigo también es fotógrafo, amante a morir de los toros, y él fue la primera persona que me llevó, por ejemplo, a cubrir toros en la Santa María. Yo encantado, que era un espacio que le parece muy interesante. Entonces, como que a partir de mis editores, también empecé como a crecer un poco en ese sentido. Ya después trabajé en Semana Rural, donde pude viajar más. Estoy buscando dónde está el que les digo, porque aquí está el IPS, Lion Party Scholarship. Bueno, hice una selección. Vamos a ver. Esperemos que funcione con mi internet. Que hay fotos también del paro, otras fotos del paro. Esta fue como una selección que yo hice para un premio. Entonces voy a compartirles pantalla. ¿Dónde está?
A ver. ¿Ven fotos? No. ¿Será en pizarra? Entonces empezarán a ver las fotos. No, no tiene. No la he activado, ¿cierto? No. No. Pero es que veo aquí que dice pizarra e IPS. Bueno, compartamos esto a ver qué. Ahí pueden ver. Ahí como que vamos. Ahí vemos, sí. Sí. Y ahí se ve. Ahí amplié una fotografía. Ahí No, están se ven viendo. varias. Entonces, ¿será que sí es? Ah, no, entonces ya sé cómo. Ya sé. Tienes que compartir cuando sal de compartir pantalla y no le digas que una ventana, sino que todo el escritorio, para que nos deje ver cuando amplíes. Dice detener compartición. Le doy Deja ahí. de compartir pantalla. Ajá, sí. Y cuando vuelves a pedir compartir pantalla, te da una opción que es ver todo el escritorio. Compartir. No, no la veo. Me dice pantalla o avanzado. Le Sí, doy ahí. pantalla. Ah, ok, pantalla. Es que no soy tan de este mundo difícil de la... No, nosotros porque nos tocó, no. Sí, yo sé. Bueno, ahí ya ven un poco que estoy seleccionando las fotos Sí. o no se ve nada. No, sí. Ahí se ve que está cargando para abrir. Bueno, esperemos a ver si abre, si decide abrir mi computador con sus 7 ventanas abiertas. Me surge curiosidad cuando veo esto. ¿Qué tan organizado tiene usted su archivo, Santiago? Bastante. Soy muy psicorrígido con eso. Pero es que lo que pasa es que no les quiero mostrar todo porque es mi archivo. Entonces, también Claramente. es como que, no, esto no carga. Me entró angustia. ¿Y lo organiza manual o en las carpetas o lo organiza en Lightroom? Una amiga que les quiero recomendar su trabajo, que se llama Juliana Usma, una fotógrafa muy joven que ya ha expuesto en París. ¿Ya ven ahí? ¿Esta Ya foto? vemos. Ah, bueno. Si quieren buscar en Sí, Instagram sí, ya vemos. a Juliana Usma, es una amiga mía muy tesa, fotógrafa muy buena. Entonces, quería hacer esa recomendación de ella. Y ya un fotógrafo con mucho talento, Alex Sot. Para storytelling, me parece que Alex Sot es de esos fotógrafos que no necesita ninguna escena grandilocuente para contar una historia del carajo. O sea, esta ¿Te puedo fotografía, pedir que pongas los nombres en el chat, sí, ya, por bueno, favor? al final se los pongo porque es que no sé cómo entrar Sí. al chat. Me salí. O me los manda por el Messenger y yo los pongo en el chat. Eso, mejor. Los voy a escribir. Bueno, aquí esta fotografía la hice en una vereda que se llama Campo Alegre del municipio de Convención en la región del Catatumbo. Apenas llegamos, bueno, nos habíamos encontrado pues con este graffiti de las FARC. Luego de eso entrevistamos al papá de Dimar Torres, que también tengo una fotografía de él, pero pues decidí dejar esta fotografía porque, no sé, es como que el animalito me trae tanta calma y luego el graffiti me produce mucha tensión. En la escena también había un niño
Le hice la foto al niño también, no quería como perderme esa foto, pero o sea, sé que si pongo la foto de un niño y atrás un graffiti de las FARC en su casa, pues no creo que, no lo vería éticamente posible. Entonces creo que por darle un poco de vida, es un elemento que le da vida a la fotografía, porque lo importante aquí es que hay un grafiti en una casa, pero uno siempre tiene que buscar otros elementos que le den vida a las escenas. En este caso, este perrito me ayudó. Esta fue una fotografía del funeral de Alfonso Yaqui. Alfonso Yaqui fue miembro del M-19. Ajá. Yo le escribí un perfil a Alfonso Yaqui porque se encontraron sus restos confundidos con los de otra persona, es decir, que la persona que se creía que habían encontrado no era en realidad esa persona, sino que era Alfonso Yaqui. Es decir, que después de la toma al Palacio de Justicia habían encontrado los restos de Alfonso Yaqui. Yo entrevisté a muchas personas, a sus amigos que fueron guerrilleros, a personas que los conocieron en su juventud, a sus hermanas, y más o menos unos 8 meses después le hicieron por fin después el sepelio, el funeral, y creo que es una fotografía que me gusta mucho por eso, como que es un momento bueno, que toca documentar. Creo que aportan algo en su granito de arena esta fotografía con una serigrafía que hizo su hermana, que es artista. Bueno, este es paro nacional. Creo que no tengo mucho que decir de esta fotografía. Me dicen si voy muy rápido, porque es que también, pues como ya las he visto, entonces de pronto paso muy rápido. No, y si quieren comentar, si quieren preguntar cuando las ven, de una, sin Sí, protocolo, Tengo vamos. una pregunta y es cómo manejar el tema de fotografiar menores de edad. sí. Hace poco, y le voy a pasar a Claudia una columna de opinión de Ramón Campos Iriarte, que es algo titulado como Vampiros. No me acuerdo bien el título, pero es algo como Vampiros. O creo que eso estaba en el texto, pero básicamente el tema es el siguiente. Lena Mucha, que es una fotoperiodista alemana con mucho prestigio, la señora Mucha, pues trabaja aquí en Colombia también. Vino hace unos meses, antes de comenzar la pandemia, y retrató a unos niños del ELN. Los retrató con sus caras, los retrató, publicó sus nombres en la revista italiana donde ella publicó su trabajo. Y desde mi perspectiva, pues el trabajo creo que no nos muestra algo nuevo, porque el ELN siempre ha reclutado niños. Lo que nos muestra de diferente es que sí me parece que tiene una sensibilidad muy bella, porque vemos menores de edad en sus relaciones, abrazados, en una especie de calma. Y Ramón Campos Iriarte publicó esta columna criticándola. Le dijo como, oiga, usted vino aquí a Colombia, le hizo una foto a unos niños menores de edad, no le preguntó a nadie, seguramente le preguntó al comandante que si podía hacer la foto, sacó las fotos, publicó las fotos con los nombres de los niños, poniéndolos en riesgo a mi parecer, y lo publicó en su revista italiana y le dieron su gran comisión. Entonces, ahí es donde uno se pregunta hasta qué punto, porque no lo sé responder bien, hasta qué punto uno puede retratar menores de edad. Retratar menores de edad en situación de vulnerabilidad, o sea, en situación en la que uno vea que se está pasando por encima de la dignidad de ese menor de edad, pero también hemos visto fotografías en donde están los niños en situaciones difíciles
Y no mostrarlo podría ser que también queremos ocultar algo, como no, entonces porque son niños no los mostremos porque están sufriendo, pero entonces no los mostramos. No sé, son preguntas en las que uno tiene que entrar ahí a cuestionarse. Entonces le voy a pasar No, ese caso buenísimo, buenísimo y lo compartimos y hay algo, o sea, de verdad es una cosa que supera ampliamente cualquier consideración que uno pueda tener, porque algunos de ellos, muchos, o sea, no sé cuántos, cuál altísimo porcentaje, yo diría que un 85, 90% de la gente que, por ejemplo, estuvo en las FARC, ingresó siendo niña. Ajá. Ingresó ¿Y cuántos pudieron haber sin ingresado saber muy bien voluntariamente? ¿Cuántos no? ¿Cuántos fueron si es reclutados? que tomó la decisión de hacerlo, por qué lo estaba haciendo. Puede que incluso hayan pensado que lo estaban haciendo voluntariamente, pero esto es una cosa de una complejidad impresionante. Y luego está todo lo que es una organización de esas, ¿no? Son víctimas, han hecho cosas atroces algunos de ellos. Y bueno, me gustaría ver las fotos, las voy a buscar y si las encuentro se las pongo en el aula virtual, chicos, de las que está hablando Santiago, porque la gran duda es importante que sepamos que eso está pasando. Es muy importante que exista documentación sobre que eso está pasando, pero ahí entra a jugar de lo que estábamos hablando al comienzo y es la red de personajes, porque si es como dice Santiago, que le pidió permiso al comandante y es un límite, y no sé, o sea, no sé, pero pienso yo que la cosa es completamente diferente si una persona se acerca a estos mismos sujetos y es con ellos, con los que está. Es complicadísimo, ¿no? Porque hay mil cosas ahí, ¿no? Hay mil cosas ahí. Sí, el comandante da la orden y ellos tienen que hacerlo, ¿no? Y quedo pendiente de la columna y busco las fotos y se las dejo en el aula virtual. Angélica, ¿qué quieres decir? Sí, era más como un poco respecto a lo que mencionaban de lo de el ingreso de los niños, niñas a las FARC. Y es como que eso funciona de la misma forma en que funciona lo de la prostitución. Sí, digamos que hay personas, hay mujeres que dicen como no, yo ingresé voluntariamente, yo lo hice voluntariamente, pero digamos que dentro del estudio como en las teorías feministas y demás, me acuerdo mucho que Tatiana Duque es una feminista, escritora y demás. Ella nos decía, a un grupo de viejas, nos decía como el hecho de que una persona haya ingresado de forma voluntaria a la prostitución y de forma consentida, entre comillas, no quiere decir que realmente haya sido consentido, porque el consentimiento de por medio tiene una serie de presiones sociales y entonces no puede ser consentido si hay presiones y que son presiones que se vuelven invisibles. Y por ejemplo, lo relaciono mucho con unos semestres atrás, junto con unos compañeros realizamos un trabajo en Icononso, en una ETCR de todo esto que se hizo de la reincorporación de los excombatientes y muchos de ellos nos decían como, no, es que ingresamos voluntariamente, pero voluntariamente a los 15 años, a los 14 años, no sé qué tan consentido se pueda tener eso. Y también siempre nos mencionaban como que era una cuestión de contexto social, como que si ellos no ingresaban, pues, ¿qué más podían hacer? Entonces realmente no es tan consentido, no es tan voluntario porque ellos no tienen el mismo espectro de posibilidades, que es lo que pasa con también la prostitución. Es como tú ingresas, pero porque tu contexto también te limita a ciertas cosas. Digamos que supongo deben haber casos muy particulares de alguien, no sé, como yo que tiene
a lo mejor privilegios de estudiar, una vida más normal, llamémosla así, entre comillas, y que diga, bueno, quiero, eso ya es una cosa como muy particular, pero pues todo ese tipo de decisiones surgen en medio de presiones sociales. De acuerdo. Gracias, Santiago. En serio, quedo pendiente de la columna y buscamos y lo compartimos en el aula virtual para que todos podamos ver el caso del que nos está hablando Santiago. Súper. Entonces, continuemos. Bueno, esta fotografía la hice en Aguachica, Cesar. Estábamos en una reunión con la Defensoría del Pueblo y yo veo que empieza a pasar como pues el acto fúnebre. Yo le pregunto a la gente qué había pasado. Me dicen que una niña de 2 años la habían violentado y la asesinaron, que supuestamente había sido su padrastro. Yo estaba súper impactado pues con la historia, con la tristeza que veía en la gente. Y de nuevo volvemos hasta qué punto está bien levantar la cámara. Yo, como era una situación que no me estaba esperando, yo estaba vestido de negro, todas las personas estaban vestidas de blanco. Yo saco las cámaras y empecé a hacer unos retratos. No unos retratos, empecé como a documentar las escenas y un familiar se me acerca y me dice, oye, es que no quiero que documentes esto. No quiero que hagas fotografías, por favor. Yo bajé mi cámara. No le dije nada, solamente bajé mi cámara. Y luego de unos 3 minutos me le volví a acercar y le dije, mira, es que no puedo hacerte caso a lo que me acabas de decir porque yo soy el único fotógrafo que está acá. Y si yo no hago estas fotografías, puede que a la gente se le olvide esto. Sin embargo, no me acerqué tanto. Fue difícil porque ella entendía que era complicado vulnerar el momento doloroso de una familia que había perdido una niña de 2 años. Entonces, tuve que recurrir un poco como a documentar desde lejos. Entonces, pues el resultado fue un poco esta fotografía que muestra que el Catatumbo es una zona de mucha violencia. O sea, violencia en todo en muchas dimensiones, no solamente gente que toma las armas, sino violencia que está en las casas. Entonces también es una manera también de explicar que la violencia puede aparecer en cualquier momento. Entonces, hasta el momento he buscado todavía en qué va el caso. Sé que el agresor está en la cárcel, lo capturaron como unos 15 días después y yo estaba en Bogotá. Esta es otra escena fúnebre en Catatumbo. Yo estaba con Julio César Herrera y yo saludé a las personas y les dije buenas y ellos me contestaron buenas. Cuando yo ya puedo tener acceso visual al interior de la casa y veo que hay un ataúd, yo dije en voz alta, pucha, aquí están velando a alguien. Y todos se quedaron callados. Y Julio César Herrera me dijo, guarda silencio, y seguimos derecho. Y yo le dije, Julio, yo quiero hacer esa foto. Y me dijo, hermano, si usted le pregunta a la gente si le quiere hacer esa foto, pues ahí la tienen. Entonces después tomamos unas fotos en el pueblo, estuvimos arriba, luego volvimos a bajar. Y como ya nos habían visto, les dije, ¿puedo hacer una foto? Y me dijeron, claro que sí. Pues el señor se lleva su cigarrillo a la boca y hago esta fotografía, una escena de un velorio
que no parece un velorio porque la gente por lo general no se da cuenta que ahí está el ataúd, pero ahí está el velorio en el Carmen Norte de Santander. Este es un líder indígena en el Parque Tercer Milenio, un indígena en Verá. Esta foto no la tomé en la pandemia. Como ustedes saben, hay indígenas en Verá que están ahora en el Parque Tercer Milenio. Los indígenas se han tomado este parque ya varias veces y esta fue en una de ellas. Y le hice este retrato a este líder indígena. Bueno, esta ya la vieron. Y creo que esta es la última de la postulación que hice, que fue una fotografía que hice este año en febrero a las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional, en una protesta donde todavía creía que podía seguir el paro, pero después llegó la pandemia y ya ese paro creo que ya no, pero seguirá otro paro. Entonces hice esta fotografía pues por lo impactante que justo en el momento del disparo pues obviamente se ve una camioneta ya casi que incendiada. Entonces volvemos un poco a hablar como de la suerte, que justo en el momento en el que disparo pues aparece esta gran llama, pero yo ya había visto el momento previo antes de que ocurriera en mi cabeza. Está severa. Yo la pondría de cuadro en la sala solo para que mi papá y mi hermano les dieran patatus. Jason, cuente por qué. Porque... Escriba en el chat si no puede hablar. No puedo hablar. No, pues mi hermano es policía activo. Mi papá es policía pensionado. Me ponen muy álgidos en la casa. Entonces, yo recibo el respaldo de mi hermana mayor en estos casos. Entonces, siempre es aquí se forma un mini paro. Ay, Dios. Bueno. Yo creo que no le dejarían colgar esa foto en su sala. Ay, Dios. Bueno, pues, ¿qué iba a decir, Jason? ¿Qué iba a decir? ¿Yo? No, es que se activó aquí. ¿Quiere decir algo? Nos quedan todavía unos minutos. ¿Alguien quiere preguntarle algo más, decirle algo más a Santiago? No, pues que gracias por compartir esas experiencias que, pues no sé, yo a veces pienso que yo no tengo ojo y que hay gente que nace con ese don, pero pues puede que uno adquiriendo experiencias sí puede llegar a esos niveles de captar esos instantes de suerte. Pues, Ay. ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Dale. No, yo creo que, como les había Dale. dicho, creo que todos los seres humanos podemos hacer una foto buena hoy en día y tenemos los aparatos para hacerla. Yo creo que sí es un poco de tener disciplina, de saber que esto yo creo que se les ha dicho Claudia 780.000 veces, pero uno no necesita tener una historia, una escena grandilocuente, tremenda, un tema gigante para tener una gran historia. O sea, yo sé que uno quiere decir como voy a cubrir la crisis económica, pues no, o sea, no se va a poder, porque sí, pero puedes cubrir cómo afecta la crisis económica a tu familia, puedes cubrir cómo afecta la crisis económica a tus amigos, que algunos se pudieron quedar sin trabajo, y uno puede encontrar el reflejo de un problema muy grande en algo muy pequeño. Entonces sí, creo que también creo que es chévere recalcar la manera en la que uno se quiere educar. Digamos, yo, por ejemplo, pues leo
mucho, pues compro libros de foto porque pues me gusta, pero también siento que aprendo mucho de ellos. Escucho también a fotógrafos, pero también los dejo de escuchar porque ya me parece redundante y me voy por mi lado otra vez solo. De teoría fotográfica hay muchos libros. Hay uno que pues se los recomiendo mucho, que se llama Indiferencias fotográficas, la ética en la imagen fotoperiodística, de Joan Foncuberta. Es un libro que uno se puede, bueno, ni siquiera es un libro, es una cartillita que uno se puede leer en 40 minutos. Yo creo que uno se lo lee y creo que es muy, muy interesante como para resolver ciertas dudas que nos ha generado pues esta charla, esta conversación. Y ya, mil Bueno, gracias, muchas gracias. profe, por Muchas invitarme. gracias, Santiago, por su tiempo, por la selección de material, bueno, por todo. Espero que haya sido grato estar acá. Para mí es una maravilla que venga. De verdad, yo me siento la más orgullosa del mundo cuando veo lo que ustedes hacen. No, estuvo chévere, estuvo Y chévere. nada, me alegra mucho tenerlo acá. Espero que para todos sea esto inspirador. Hay un camino enorme, es cuestión de entrenamiento, es cuestión de hacer las cosas con convicción, es cuestión de asumir que uno se equivoca, que el error está ahí, que de eso se aprende. Hay que hacerle, básicamente es hacerle. A mí me parece muy interesante que Santiago mencionó que uno se tira muchas fotos. Muchas, pues yo no soy fotógrafa, pero en todos los terrenos. Uno escribe 1000 cuentos malos para que le salga uno bueno, uno hace 50 videos pésimos para que el primero le quede bien y así sucesivamente. Es cuestión de práctica, efectivamente, y de convicción y de hacer las cosas con todo el detalle que uno pueda, con toda la entrega que uno pueda. Ese es realmente el secreto, creo yo, en todos los campos, practicar, practicar, practicar. Entonces, pues nada, nos vemos, chicos. Muchas gracias, Santiago, y pues nada, chao, Lin. Que Gracias, estén muy chao. bien, muchas gracias. Chao.